Y una de las experiencias inseparables y que hoy vamos a hablar es justamente eso, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos testigos de su poder. Pero antes de eso yo quiero llevarlos a otra experiencia inseparable, que tal vez la podamos desarrollar en otro momento, pero todo tiene que ver con todo, que está en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 6 en adelante, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras vidas, viene una sabiduría espiritual. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Algo inseparable, recibir al Espíritu Santo en tu corazón, haber recibido a Cristo en tu corazón, recibir el poder del Espíritu Santo va a traer sabiduría espiritual. Desde que el Espíritu Santo se derramó sobre los seres humanos en la tierra, la sabiduría de Dios la ha experimentado el ser humano y ha habido muchísimos inventos y muchísimos inventores cristianos porque Dios le ha revelado cosas. Sin ir más lejos, Gutenberg hizo la imprenta y la palabra de Dios llegó a todos, la tenemos escrita ahí. ¿Y qué fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. La Biblia. El Espíritu de Dios, cuando viene, trae sabiduría. Eso se lo dejo para que lo vea porque vamos a estar hablando justamente de eso. Los discípulos, cuando recibieron al Espíritu Santo en sus vidas fueron transformadas. Y la gente se sorprendía que gente del vulgo, gente que eran pescadores, que no habían tenido cultura, que no habían podido adquirir mucha información y demás, sin embargo, hablaban con denuedo la palabra, hablaban con el Espíritu Santo dentro. Era el que proveía la fuente de esa sabiduría y la gente se sorprendía. Vamos a Hechos capítulo 1, en el versículo 8. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Antes de irse, pasó varios días con ellos, estuvo con ellos, comió con ellos, lo abrazaron, lo tocaron, y en ese momento le dicen, bueno, ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo veía acá de que, bueno, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dice o. El o separa. Tengo esto o esto. El y une. Es inseparable. Yo tengo esto y esto. Tengo la botella y el vaso. No tengo la botella o el vaso. Si vino sobre mí el Espíritu Santo y vino su poder, es imposible que no seamos testigos del poder de Dios. Es una experiencia inseparable. ¿Qué es ser testigos? Ser testigos es el que puede atestiguar sobre un suceso que pasó, sobre algo que sucedió, puede atestiguar. Y un testigo puede ser protagonista o espectador.
Yo daba este ejemplo en estos días predicando de que puede haber un accidente y viene la policía y dice, ¿usted vio lo que sucedió? Sí, va a salir de testigo. ¿Pasó el auto en rojo? Sí, yo vi que el semáforo estaba en rojo y el auto pasó y atropelló la moto. Es un testigo ocular de lo que sucedió, pero no es protagonista del accidente, ¿eh? No le sucedió a él. Él es espectador, ¿sí? Es un tipo de testigo. Pero resulta de que está el tipo de la moto tirado en el piso. Y vienen ahí los periodistas y le preguntan, ¿a usted lo chocaron? Y el otro ahí en el piso dice, sí, a mí me chocaron. Ese es testigo, pero es protagonista. Puede atestiguar hasta cómo le está doliendo los huesos del golpe que tuvo. Es otro tipo de testigo, pero son testigos igual. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas con poder y demás, poder ser testigo. Vas a ser testigo, no podés, vas a ser testigo. Pero podés ser protagonista o poder ser espectador. Vos elegís. Testigo vas a ser. No hay forma que te escapes de eso. Pero vas a poder contar lo que Dios está haciendo en otros o lo que Dios está haciendo con tu vida y a través de tu vida. ¿Cuántos quieren ser testigos del poder de Dios? Pero protagonistas. Protagonistas. Claro que es bueno ser espectador y contar las buenas que Dios está haciendo, si trajo bendición, salud y demás a un hermano o una hermana. Pero ¿cuánto más si Dios está obrando en mi vida o a través de mi vida? ¿No te parece? Entonces, ser testigo del poder de Dios viene acompañado del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre nosotros, vamos a recibir el poder de Dios y seremos testigos. Amén. Y eso nosotros lo tenemos que anhelar, lo tenemos que no querer, lo tenemos que necesitar. Necesito ser testigo de tu poder, Señor. Vos tenés que obrar en mi vida. Tenés que obrar en mi vida. No es posible de que yo no sea testigo de tu poder. Todos somos testigos del amor de Dios porque nos ha dado salvación. Ya podemos atestiguar sobre el amor de Dios. Ya podemos decirle a otro, Dios puede hacer con vos lo que hizo conmigo. Perdonar mis pecados y anotar mi nombre en el libro de la vida. Y que tengas vida eterna. Ya soy testigo porque en mi corazón yo siento de que por más que me muera, no me voy a morir. Porque Dios es Dios de vivos. Voy a estar vivo delante de la presencia del Señor. Tengo esperanza. El Señor va a volver a buscarme. Soy testigo. Lo siento en mi corazón. Eso nos pasa a los cristianos. Amén. Y podemos transmitirle a los demás lo que sucede en nosotros. Ahora yo quiero llevarte a la iglesia al principio, en Hechos. Tenemos el desafío de estar leyendo Hechos. ¿Están leyendo Hechos? ¿El libro de los Hechos? Hechos del Espíritu Santo, más que Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Vino el Espíritu Santo en el capítulo 2, ahí estaban todos llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, todos los escuchaban. La cuestión es que ahí nomás viene en el versículo 14 el sermón de Pedro. Pedro empieza a hablar. Y la gente dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Y dice que se iban añadiendo cada vez más gente a la iglesia, porque recibían a Cristo en su corazón. Después, en el capítulo 3, vemos que Pedro y Juan van al templo y ahí hay un hombre que siempre estaba pidiendo limosna, que no podía caminar, que era paralítico. Y ellos le dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y fue sano. Y ahí empezó también todo un mover, porque el pueblo se maravillaba. Y Pedro predicaba ahí en el pórtico de Salomón. La cuestión es que todos los sacerdotes y los fariseos y todo empezaban a tener envidia de lo que estaba sucediendo en el pueblo y a través de los apóstoles y del poder del Espíritu Santo. Y ya en el capítulo 5, ya vemos ahí que Dios empieza a mover
de distintas maneras, y yo quiero llevarte a esta parte donde en el versículo 12 dice que y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y más adelante en el 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro pasaba y hacía que los enfermos se sanaran. Era la unción de Dios que había en él. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos dicen acá puede pasar lo mismo? Amén. Tiene que pasar lo mismo. Se tiene que mover el Espíritu de Dios en nosotros de tal manera que sucedan estos milagros, que la gente venga a buscar de Dios un milagro. La cuestión es que, bueno, ahí los apóstoles son prisioneros porque dice que levantándose el sumo sacerdote en el versículo 17 y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. A ver, acá habla de todos los apóstoles, eran 12. Ya lo habían elegido a Matías, así que eran 12 los apóstoles. Se llevaron a los 12 apóstoles a la cárcel. La cárcel, en ese momento, pongámonos en contexto, no había luz como hay ahora. Había velas, había antorchas, era un lugar lúgubre, feo, húmedo, distintos calabozos. Yo no sé el tamaño de los calabozos, cuánto tenían, eran 12. ¿Los pusieron a todos juntos? ¿Los pusieron por separado? No lo sé, pero estaban ahí adentro, en la cárcel. ¿Qué pueden haber estado haciendo los discípulos de Jesús adentro de la cárcel después de haber experimentado el poder de Dios en tantos milagros? Que aún pasaba Pedro caminando y los enfermos se sanaban sin que él orara. ¿Qué pueden haber estado haciendo en la cárcel? Dígamelo usted, a ver. Habrán estado alabando, adorando al Señor, orando, lo menos. Señor, acá injustamente estamos en esto, no podemos predicar tu palabra acá adentro. Entre nosotros no nos vamos a andar predicando. Señor, vos tenés que obrar, algo tenés que hacer. Y miren el poder del Espíritu Santo, cómo se mueve en ese momento, que en el versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, vayan y puestos de pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mientras ellos estaban predicando y obedeciendo lo que Dios les había mandado, fueron al templo y predicaban la palabra, los habían metido presos por predicar la palabra, ellos obedecían a Dios, estaban ahí. Los sacerdotes, mientras tanto, armaron el concilio para juzgarlo. Entonces los mandaron a buscar a la cárcel. Y cuando van a la cárcel, pero cuando llegaron los alguaciles, en el versículo 22, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardias afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Si no es poder de Dios, ¿de quién es? Yo digo, ¿los habrá atravesado por la pared? No, dice que abrió la puerta. Abrió la puerta, pero ¿cómo salió si los guardias no lo vieron? Los hizo invisibles. ¿Qué puede hacer el poder de Dios con tu vida? ¿Qué puede hacer con este cuerpo? Si a Felipe lo arrebató después de haber cumplido con lo que tenía que cumplir y haber bautizado al etíope y lo llevó a Azoto, a no sé cuántos kilómetros serán, 60, 70 kilómetros de distancia, así sea 1 kilómetro, desapareció.
en cuerpo. ¿Qué pasó? 12 tipos se le escaparon. 12. Y no lo vieron los guardias. No lo vio nadie. Pero estamos todos locos. ¿Cómo puede ser que el poder de Dios haga esto? Y hoy no lo puede hacer. Bueno, ojo con Sol de Esperanza, no le va a predicar esto. Se van a poner ahora, van a salir todos. Gloria a Dios, y que estén acá adorando al Señor, y vengan y los encuentren acá adorando a Dios. Qué bueno sería. El poder de Dios no se agotó. La cuestión es que ahí lo fueron a buscar y demás. Y fíjense en el 32 que dice. En el 31, Pedro les dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está hablando de Jesús. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... Nosotros somos testigos, dijo Pedro. Somos testigos, no podemos callarnos. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Iglesia, el poder de Dios se manifiesta a través de tu vida. Vos sos portador de bendición. Donde vos vayas, Dios va contigo. Dios está en ti. Dios está en ti, sos portador de bendición. La atmósfera tiene que cambiar. El poder de Dios se tiene que manifestar. Sí o sí. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad, tiene que haber sanidad, tiene que haber transformación en las personas. Es indefectible, no puede ser que no suceda, tiene que suceder. Vamos al capítulo 6. Les voy a predicar todo Hechos, así que si no estamos de ayuno. Capítulo 6. Crecía tanto la iglesia, tanto se añadía gente porque veían el poder de Dios. Vos imaginate los guardias eso, que estaban ahí cuidando de que no se escaparan cuando se les escaparon. Esos se entregaron al Señor, no tenían forma, porque fueron testigos, no protagonistas, sino espectadores, porque no les sucedió a ellos, pero a ver, se nos escaparon sin que nos diéramos cuenta. ¿Cómo sucedió esto? Eso se tiene que haber entregado al Señor. La iglesia crecía porque la gente veía la manifestación del poder de Dios en todos lados. Entonces, como la iglesia crecía, los apóstoles veían, ellos compartían todo, almorzaban juntos, cenaban juntos. Bueno, crecía la iglesia y parecía de que empezó a haber rumores de que las viudas no estaban bien atendidas, de que necesitaban algunos favores, algunas necesidades. Y los apóstoles dijeron, bueno, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra y la predicación, busquemos 7 varones para atender las mesas. ¿Y qué características eran los 7 varones para el servicio? En primer lugar, que no hayan afanado gallinas durante por lo menos un tiempito desde que se entregaron, que tengan buen testimonio, que no anden robando batería de los autos, que el que pongamos para cuidar los autos, que tenga buen testimonio, decían. El que sirva a las mesas que tenga buen testimonio, no que se meta una pata de pollo en el bolsillo para llevársela, sino que dé buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y tercero, llenos de sabiduría. Para servir las mesas. Mira. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, y a servir las mesas. No a predicar, Acá uno así lo ponemos a predicar. ¿O no? Para servir las mesas. Para el servicio, para cuidar los baños, para cuidar los autos, para los que están trabajando, para el kiosco, para todo eso. Claro. Lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. La cuestión es que ahí eligen 7, les pareció bien, y dice, en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, lo nombra primero a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, bueno,
a Nicolás. La cuestión es que de estos 7, 2 se destacan. Uno es Esteban y otro es Felipe. Los otros no sé, ni los busqué. La cuestión es que estos estaban preparados para servir las mesas, no para predicar. Sin embargo, en el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, el que estaba encargado de servir las mesas. El hermano que está encargado de cuidar los autos. Increíble lo que Dios está haciendo a través de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque se manifiesta el poder de Dios, grandes prodigios y milagros. Digo, pero si Esteban no predicaba, si Esteban no imponía las manos a nadie, ¿cómo puede ser de que Dios estaba haciendo prodigios y milagros si él estaba para servir las mesas? Y yo me imaginaba, y les compartía a los hermanos en los días que tuve que predicar en la semana, que a lo mejor iba a servir la mesa y había ahí una de las de ama, que le faltaban algunos dientes, y le traía una tirita de asado, y le dice, no, hijo, no puedo comer esto, ¿no? Tráeme un puré, no puedo comer porque me faltan los dientes. ¿Te faltan los dientes? No te haga problema, vamos a orar. Y en el nombre de Jesús le salía una dentadura, traigan más chinchulines acá. Vamos, vamos. Prodigios, milagros. Él estaba sirviendo la mesa. El hermano que está cuidando los autos dice, no, sí, estoy pensando, lo tengo que cambiar este auto. Vamos a orar, vamos a ponerle las manos, ¿lo querés vender? Sí, pero... Y al rato viene uno y dice, ¿cuánto pedí por este auto? Lo quiero comprar. ¿Te imaginás? Y vos decís, pero algo material, no importa, Dios se manifiesta. Entonces yo digo, iba Esteban y a lo mejor veía uno con cara de alcaucil ahí, qué sé yo, mal, amargado. ¿Qué te pasa? No, en mi casa, vos no sabés la historia que tengo con mis pibes que son adolescentes, con mi suegra, vos no sabés. Pará, comé y una vez que termine, que yo termino de hacer las cosas, vamos a tu casa y vamos a orar. Y la cosa tiene que cambiar. Y el tipo iba y el poder de Dios se manifestaba. Él no estaba predicando. Se dedicaban los apóstoles a la palabra, pero estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y un tipo que usaba la croqueta porque era sabio. La cuestión es que cuando vemos acá en el versículo 9, se levantaron unos cuantos de la sinagoga de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Y como no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban, y fíjate que espíritu está en mayúscula. Por eso te llevé a Corintios al principio, porque es inseparable, el poder de Dios está en vos y la sabiduría de Dios va a venir. No podían resistir el espíritu con que hablaba y la sabiduría que tenía este hombre. Entonces más se ponían locos, porque no le podían discutir. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, le pagaron a algunos para que mintieran y dijeran de que él estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Y alentaron al pueblo para que lo llevaran ante el concilio. Entonces le pusieron testigos falsos y lo llevaron ante el concilio. Y dice que en el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjate cómo el poder de Dios estaba en ese varón, que la unción resplandecía en su cara. Lo vieron como el rostro de un ángel. Entonces el sumo sacerdote dijo, pero entonces esto es así. O sea, dudó porque veía la gloria de Dios en él, no lo podían resistir. Esto es así. Y él, de buena manera y tranquilo, dice, varones, hermanos y padres, oíd. Y ahí le empieza a hablar de todo lo que sucedió y cómo Dios se fue manifestando a través de la historia y cómo terminaron ellos crucificando a Cristo. Entonces, él les hablaba y la gente no quería escuchar. El auditorio que tenía no era como este.
que están todos callados. Todos estaban re encendidos, re locos. No lo querían escuchar, se querían resistir, pero no podían resistirse. La cuestión es que llegó al punto que en el versículo 51 del capítulo 7 encontramos que ya se le chifló el moño a Esteban. Porque los empezó a atender bien, diciéndole varones hermanos y padres, miren esto, y llega el 51 y dice, pedazos de cabeza duras e incircuncisos de corazón, con corazón de piedra y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron sus padres. Era Dios que le estaba hablando a través de él. Se le puso de punta diciéndole eso. Claro, y le dice, ustedes mataron a Jesucristo. Ustedes son los entregadores y los que mataron a Jesucristo. Entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. O sea, era terrible lo que estaba pasando en ese lugar. No querían ni escucharlo. Sin embargo, él no cambió su discurso, porque era Dios el que hablaba a través de él, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, en el versículo 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde tenía sus ojos? En Jesús, en el cielo. Estaba enfocado el tipo, reenfocado, su corazón estaba con Dios. Entonces todos estaban en contra, sin embargo, él mira, enfocado y ve la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¡Ah, no puede ser lo que está diciendo! Cuando vos veas cosas de Dios, va a haber mucha oposición, seguramente. Pero enfócate en el Señor. No te desenfoques, no te desenfoques. Quédate enfocado en lo que tenés que hacer. Ahora estamos hablando de focalizarnos en esta campaña y en distintas cosas. Poné tus ojos en Jesús y enfócate en la visión de la iglesia, porque Dios va a hacer prodigios y milagros a través de tu vida. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Lo va a hacer, lo va a hacer. Y si tenés que parar el auto, como decía Pablo, y hablarle al semáforo, no sé si al semáforo, qué sé yo. Bueno, para que haya onda verde como corresponde, ¿no? Que te paren todas las esquinas. ¿A quién le va a hablar? Si te tenés que bajar del auto y orar por alguien, bajate. Si te lo manda el Señor, bajate. Si hay alguien que está rengueando y sentís de parte de Dios que Dios va a obrar en esa persona, pará el auto, bájate y orá, porque vas a ser testigo del poder de Dios, porque Dios está contigo. Y vos decís, pero no estoy en la plataforma predicando. Esteban no estaba predicando, estaba sirviendo. Y así todos no lo podían resistir de la sabiduría que tenía, porque Dios va a poner esa sabiduría en ti, en tu corazón, en tu mente. No te van a poder resistir. La cuestión es que estos se pusieron re locos, dando voces, grandes voces, se taparon los oídos y fueron y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, dice. Yo daba un ejemplo de enfocarse. Él estaba enfocado en Jesús, enfocado en lo que Dios quería hacer, que era la salvación para las almas. Y glorificaba a Jesús. Le decía, ustedes lo crucificaron y Él es el dador de la vida. Jesús, tienen que reconocer a Jesús como su Salvador. Era el foco que tenía. Y yo digo, ¿qué otra situación de foco? Mirá, cuando vos estás enfocado, seguramente vas a ser testigo del poder de Dios y seguramente vas a avanzar en la vida. Cuando te desenfocás vienen las frustraciones, vienen los problemas. El que se mantiene enfocado puede caminar más allá de las circunstancias que están alrededor, que pueden ser muy hostiles. En una oportunidad, todavía no había llegado el Espíritu Santo, solo estaba sobre el Señor Jesús, no estaba sobre los apóstoles. Ellos estaban en la barca, en el medio del mar, con una tormenta, y el Señor se había quedado atrás y fue hacia ellos caminando sobre el mar.
¿Cuántos vieron personas caminando sobre el mar? ¿Vieron alguna vez a alguien caminando sobre el mar? Dígame, ¿tengo a alguien que haya visto a alguien caminando sobre el mar? No, ellos tampoco habían visto a nadie caminando sobre el mar. Menos en una noche media cerrada. No sé si había luna llena, luna cuarto menguante, qué sé yo. Pero vieron a alguien caminando sobre el mar. Les agarró un cuiqui, porque imagínate, era un fantasma. ¿Cómo va a haber un tipo caminando sobre el mar? Entonces tenían miedo. Y eso lo detecta el Señor Jesús, porque Él conoce absolutamente todo. Y le dice, muchachos, soy yo, no teman, soy yo. Y Pedro, la luna, no había sol, miraba, si sos vos, Señor, se enfocó en Él. Si sos vos, Señor, mandá que yo vaya para allá, sobre las aguas, porque no había camino. Y le dijo, vení. Y el tipo re loco se bajó de la barca con el oleaje que había, con la tormenta de noche, mirando otro que estaba en el agua caminando. ¿Vos te hubieras bajado? Vos hubieras dicho, seguro que sos vos, Señor. No te alcanzo a distinguir. Si sos vos, le escuchaban la voz simplemente, pero él se enfocó, creyó. Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, con la tormenta y todo, enfocándose, porque lo seguía mirando al Señor, se enfocó. Y yo digo, ¿cuánto caminó en el agua? ¿Alguien sabe? No lo dice la palabra. ¿10 metros, 15 metros de la barca? ¿Cuánto caminó? No sé, lo que haya sido era un milagro. Él enfocándose en el Señor. Cuando se desenfoca, porque empieza a ver lo que hay alrededor, toda la turbulencia alrededor de él, ¿qué pasa? Se empieza a hundir. Cuando nos desenfocamos de Jesús, cuando nos desenfocamos de la visión, lo que sucede es que las circunstancias que están alrededor hacen que no operemos sobre milagros, sino que nos empecemos a hundir. Empieza todo lo lógico y todo lo natural a manifestarse. Cuando vos estás enfocado en Jesús, lo sobrenatural se manifiesta en tu vida. Lo sobrenatural se empieza a manifestar, porque no es natural que una persona camine sobre el agua. No es natural. Entonces, enfocado en el Señor Jesús, enfocado en la visión de la iglesia, enfocado en lo que Dios quiere hacer, vos vas a caminar más allá de las circunstancias que te rodeen, más allá de la necesidad, más allá de la enfermedad. Vas a empezar a vivir lo sobrenatural de Dios. El problema está cuando te desenfocás. Ahí te empezás a hundir. Y cuando te desenfocás y te empezás a hundir, ¿qué hizo Pedro? Clamó, oró. No pudo doblar su rodilla porque igual se hundía en el agua. Pero lo primero que hizo pedirle al Señor, por favor, sálvame. Sálvame. Y el Señor, ¿a cuánto estaba de él? ¿Estaba cerca? ¿Estaba lejos? ¿Le tiró un salvavidas? ¿Había salvavidas en ese tiempo? ¿Llevaba una cuerda colgada acá y se la tiró el Señor? No. ¿Corrió hasta donde estaba él? No sé. Sobre el agua habló. Estaban en el agua, en el mar, con tormenta. La cuestión es que el Señor se arrimó a él, y supongo que lo habrá hecho rápido, lo tomó del brazo y le dijo, hombre de poca fe. ¿Y qué hizo con Pedro en el agua? ¿A cuánto estaban de la barca? No sé, 10 metros, 12 metros, ¿a cuánto estaban? No lo sé, ¿qué hizo? ¿Cómo lo llevó hasta allá? ¿De la oreja? ¿Se lo subió a Cocollito? No, lo abrazó. Y le dijo, vamos para la barca. Y siguieron caminando sobre el agua. Y subieron a la barca, y ahí se calmó la tempestad. O sea, enfocado en el Señor, vos vas a caminar sobre el agua y sobre las circunstancias. Te desenfocaste, hundís. Clamás y el Señor viene a tu rescate. Y si te abrazás del Señor, seguro que vas a caminar con Él en los milagros. Seguro de que sí. Seguro de que sí. Simplemente abrazado al Señor. Abrazado al Señor. Enfocados. Este Esteban la tenía clara, lleno del Espíritu Santo, enfocado en el Señor Jesús, pero estaban en una circunstancia, la peor de su vida. Le estaban tirando piedra, lo estaban tratando de matar. No le tiraban piedritas
piedritas. Le tiraban piedras para darle en la cabeza, para matarlo. Lo estaban apedreando. Era una forma de ejecutar a alguien en ese momento. Sin embargo, él dice, en el versículo 57, dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, lo llevaron afuera de la ciudad, no lo llevaron de buena manera, lo llevaron arrastrándolo. Y cuando llegaron ahí, los desnudaron, le sacaron las ropas, ¿está? Y lo empezaron a apedrear. O sea, vergüenza, apedreándolo Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le... Escuchá, lo estaban apedreando, lo estaban matando, le llovían las piedras, era mucha la gente que le estaba tirando piedras, sin embargo, él se arrodilló y se puso a orar en ese momento, en esa circunstancia, enfocado en el Señor, sabía dónde estaba el Señor, lo veía el Señor, y le dijo, Señor, recibí mi espíritu, y oró de tal manera que le dice, puesto de rodillas en el versículo 60, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. No dice murió, dice durmió. Durmió. Porque no lo pudieron matar. El Señor se lo llevó. Yo creo que Esteban no sufrió las piedras. Su cuerpo no sintió el dolor. Su cuerpo quedó ahí y todos lo dieron por muerto. Es más, después lo fueron a enterrar. O sea, el envase quedó. Pero yo creo que el Señor tomó en cuenta la oración. Y como hay un corazón puro que perdona, porque si no perdonás, si no perdonamos, la oración hacia Dios se ve estorbada. Este Esteban tenía un corazón perdonador. Lo estaban castigando, lo estaban matando, lo estaban llenando de piedras. Sin embargo, enfocado, oró. Y le dijo, Señor, no tengas en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo. Lo vemos como un mártir. Es más, la Biblia lo nombra como mártir, que murió por la causa de Jesucristo. Pero yo creo que no terminó muriendo, sino que el Señor se lo llevó antes de que pueda expirar. Obviamente su cuerpo quedó y quedó sin espíritu, pero el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque era un tipo enfocado. Estaba dedicado a la palabra. Él daba la palabra en todo momento porque tenía a Cristo en su corazón. Pero él estaba para servir las mesas, no estaba para otra cosa. ¿Querés experimentar el poder de Dios? Ponete a servir. ¿Qué haces que no servís en tu red? ¿Qué haces que no servís en tu red? ¿Qué haces que no estás en los conjuntos? Te tenés que meter en los conjuntos. ¿Cómo no voy a ser testigo del poder de Dios en un grupo de fe? ¿Cómo no voy a atestiguar de la fe que tengo en el Señor Jesús a otros? Tengo que salir a predicar la palabra, tengo que buscar y armar un grupo de fe. Y el poder de Dios se tiene que manifestar ahí. No, primero voy a hacer el instituto bíblico. Después voy a ver si voy a ir creciendo y me pueden poner en alguno de los conjuntos. Después voy a ver si estoy en una de las cabeceras. Después voy a ver si soy pastor. Después voy a ver... Serví, porque Dios quiere usarte. Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Amén. Entonces, no te desenfoques. Por favor, no te desenfoques. Porque cuando nos desenfocamos, seguramente, vamos a estar con problemas. Cuando uno se desenfoca, el enfocarse en la fuente que nos mantiene a nosotros con poder.
Si vos te enfocás, tu corazón no tiene que estar en las redes sociales, en el televisor, en las circunstancias, sino que tu corazón tiene que estar en el Señor, en el Señor. Y sabés que tiene que estar tu corazón de tal manera que vos digas, Señor, yo quiero ser testigo de tu poder. Quiero ser testigo protagonista en mi vida y a través de mi vida. Recuerdan que hablamos de los milagros, que Jesús, una vez que fue embestido con el Espíritu Santo, comenzó su ministerio. Y yo les decía, Él vivió milagros en carne propia y a través de Él se producían los milagros. Díganme, ¿por qué caminó sobre las aguas Jesús? ¿Había necesidad de caminar sobre las aguas? Él experimentó un milagro. ¿Puede caminar sobre las aguas? Sí, pudo caminar sobre las aguas. ¿Para qué? Para que los demás también experimentaran lo que sucedió. Pero eso lo experimentó Él, caminó sobre las aguas. Después Pedro pudo experimentar eso. Hay cosas que le pasaron al Señor Jesús. Cuando lo querían tirar por el barranco y demás, dice que pasó entre medio de la gente sin que nadie le haga nada. O sea, Él experimentó la protección de Dios. Pero a través de su vida también sanó leprosos, ciegos, y liberaba. Lo mismo va a hacer Dios con vos. O sea, los milagros van a ser en vos y a través tuyo para los demás. Llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, es imposible no ser testigos de ese poder. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Yo le decía a los hermanos que esta predicación es muy fácil predicarlo. Es fácil. El hecho es vivirlo. Cada uno de nosotros lo tiene que vivir. Y Dios está dispuesto a hacer con tu vida un milagro. Hacer a través de tu vida milagros. Dios está dispuesto. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Y vamos a darle gracias al Señor. Señor Espíritu Santo, gracias. Gracias por haber venido, Señor, y quedarte para siempre con cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu unción, por tu poder, por tu bendición. Gracias. Gracias, Señor, porque somos portadores de bendición. Donde nosotros vamos, tú estás con nosotros, Señor. Dios de los cielos, en esta mañana te rogamos como iglesia, Señor, e individualmente cada uno de nosotros, que tu gloria se manifieste a través de nuestras vidas y que donde nosotros vayamos sea tu presencia la que cambie el ambiente, la que cambie el lugar. Espíritu Santo, ven con ese poder que solo tú tienes y llena cada corazón que aquí está. Yo te invito a este altar. Te invito a este altar. Si vos querés ser testigo del poder de Dios y si querés esa unción